Buenos días. Bueno, y continuamos con el tema que habíamos dejado en el programa anterior, que era temperaturas extremas elevadas, golpe de calor. Vamos a continuar con una historia real que sucedió hace unos cuantos años y verán que es interesante. Posteriormente hablaremos del tratamiento del golpe de calor y vamos a terminar el programa de hoy hablando de las bajas temperaturas extremas. Y con eso, bueno, terminamos ya el ciclo de temperatura más o menos, porque recuerden, vamos a hablar de algunas enfermedades cuyo nombre comienza con fiebre. Después. De hecho, creo que hablamos de las hemoglobinurias cuando hablábamos del ciclo de anemia. Hablamos de las anemias hemolíticas con hemoglobinuria. Hablamos de eso. Bueno, la historia que iba a ser, ya hace muchos años, alrededor de 1989, poco más, un poco menos, tuvimos un caso en una sala, teníamos una sala que era una sala de una especie de cuidados especiales, no era cuidados intensivos, era una especie de cuidados intermedios, pero de medicina interna habíamos hecho un esfuerzo enorme en el Hospital León Cuervo Rubio, era la llamada sala F, que algunos decían la sala de la muerte, porque los casos que no tenían solución, los casos que terapia no aceptaba, nosotros los llevábamos para allá. ¿Por qué los llevábamos para allá? Para dar una atención más cualificada. No es lo mismo tener una persona que está muriendo en una sala abierta que tenerla en un lugar donde está más tranquilo, tiene aire acondicionado, recibe cierta atención, y nosotros creamos esa sala. Digo nosotros, no solo yo, sino el Servicio de Medicina Interna, que yo lo dirigía cuando aquello, creamos la sala F para darle atención a los pacientes que terapia intensiva no aceptaba porque consideraba que no eran recuperables. Pero empezamos a introducir otros pacientes y terminamos haciendo dos partes. Una parte para esos casos y la otra parte para pacientes con accidente vascular encefálico, que terapia tampoco les daba mucha cobertura. Terapia se dedicaba más bien a pacientes de accidentes quirúrgicos y pacientes con enfermedades cardiovasculares y algunas infecciosas. Entonces nosotros empezamos a llevar a estos pacientes para allá. Bueno, este joven y lo ingresan ahí, lo ingresan al cuerpo de guardia. El diagnóstico del cuerpo de guardia es que podía ser que tuviera una meningoencefalitis. El joven se había pasado todo el domingo pescando. Un calor excesivo en verano, una humedad, imagínense ustedes, en una laguna, en un bote, el calor evaporaba aquella agua, no podía, la sudoración no eliminaba calor, él sudó mucho, llegó deshidratado, llegó con trastornos de conciencia y entonces fue a cuerpo de guardia el domingo por la noche, dolor de cabeza, trastornos de conciencia, fiebre, y se interpretó como esto. Parece que tiene una meningoencefalitis, se hizo punción lumbar, fue negativa, alguien planteó que puede ser una encefalitis viral, que puede ser, y lo ingresaron. Fue a ingresar a la sala nuestra porque no había posibilidades de terapia, no sé por qué. Y este paciente además tenía, ya le dije, dolor de cabeza, pero tenía vómito, tenía confusión mental y el primer día todavía se comunicaba, tenía alguna forma de, más o menos se mantenía con comunicación con nosotros, pero hasta ahí. Pero yo el segundo día, el martes, y eso lo vimos peor. La toma de conciencia empeoró, el paciente se comunicaba muy poco, tenía movimientos raros, estaba deshidratado a pesar de la hidratación. Empezamos a analizar qué pasa aquí, tenía una punción lumbar normal, le repetimos la punción lumbar normal. Estoy hablando de una época en que la tomografía decía computarizada no se hacía así con esa facilidad, nosotros no teníamos en el hospital, no teníamos determinadas condiciones. Y entonces, bueno, con lo que teníamos en aquella época, ¿cuánto hace ya? Les dije, 35 años. Y entonces, bueno, con lo que teníamos se hizo, no hubo un diagnóstico claro. Y entonces en la discusión se pensó en la posibilidad de un golpe de calor por la exposición a las altas temperaturas, en un ambiente muy húmedo, en una laguna. Bueno, pues se pensó, puede tener un golpe de calor. Se trató con hidratación y con hielo en bolsa y el paciente fue mejorando y resolvió, se salvó. Bueno, tenía familiares que trabajaban en salud. Cuando le explicamos el golpe de calor, muchas personas no habían oído hablar de esto o no entendían qué es lo que había pasado. Decían, doctor, pero eso no es una infección. No, no es una infección. Esto es simplemente las altas temperaturas. Y bueno, es un caso, como le decía, que se hizo un diagnóstico precoz, que se puso un tratamiento oportuno y que el muchacho resolvió. Gracias a Dios. Todas las situaciones que hemos descrito hasta ahora son posibles. Desde los calambres por calor, el síncope, el agotamiento y el golpe de calor. La más grave de todas ellas, el golpe de calor. Y a veces la persona está enfrentada a esta situación y simplemente se califica como cansancio. Estás cansado. No, cuidado con el cansado en verano, sobre todo el que está expuesto a temperaturas elevadas. El golpe de calor grave se inicia con síntomas ligeros que van empeorando y no se pueden menospreciar estos síntomas. ¿Qué tiene la persona después de exposición marcada a calor? ¿Tiene calambre? ¿Tiene confusión? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Tiene ganas de vomitar?
tratarlo como si fuera el inicio de un golpe de calor. ¿Y cómo se trata? Bueno, debe ser tratado por un personal médico con nociones de lo que está haciendo, como es lógico, para que no llegue a ser mortal. Lo primero que hay que hacer es disminuir la temperatura corporal. Ambiente fresco. ¿Por qué? Porque un ambiente fresco facilita la disipación del calor, facilita que el calor salga del organismo. Por radiación, ya hablamos de esto, recuerden, el aire acondicionado es muy bueno. En caso que no dispongamos de un aire acondicionado, el ventilador. ¿Por qué el ventilador? Porque el ventilador mejora la temperatura, disipa el calor por convección. Recuerden que hablamos de convección, que es la convección, que el aire caliente se eleva y el aire fresco pues va disminuyendo el calor del cuerpo. Radiación, convección. Y muy importante, disipar también calor por contacto. ¿Cómo se disipa el calor por contacto? Poca ropa, nada de poliéster, ropa de lana, la poca que se le ponga o de algodón, y agua fría, bolsas de agua fría. Se puede utilizar también, bueno, pues baños de agua fría o fresca, y esto pues entonces va ayudando por los tres mecanismos que ya hemos hablado: radiación, que en este caso es el ambiente fresco; contacto, que es el agua fría; y convección, que es el movimiento del aire caliente para que ascienda y el aire fresco vaya llegando y llevándose el calor del cuerpo. Los tres mecanismos de disipación no perspirantes del calor. Este paciente no puede perspirar. Perspiración, recuerden, es la sudoración. No puede. ¿Por qué no puede? Está deshidratado, ha perdido mucho líquido, y por tanto tenemos que hidratarlo también para que el mecanismo de perspiración también funcione y pierda más calor. Ambiente fresco, movimiento del aire, hidratación, sobre todo con soluciones salinas y frescas, y baños con agua fría o con hielo. Todo esto ayuda ¿a qué? A disipar el calor. La hidratación recupera además el nivel de líquido del cuerpo. Debe vigilarse, esto es muy importante, los niveles de electrolitos. No sabemos cuánto sodio perdió, no sabemos si perdió además del sodio algún otro electrolito, por ejemplo el potasio. Pues hay que controlar los electrolitos, el sodio y el potasio, y ver qué es lo que pasa. Si están bajos, reponer. Los medicamentos utilizados para disminuir la temperatura corporal son los antipiréticos usuales. Ningún medicamento resuelve el golpe de calor. El golpe de calor se resuelve eliminando el calor del cuerpo por los mecanismos que hablamos, pero si la temperatura está muy elevada, bueno, pues se puede utilizar el ibuprofeno o se puede utilizar el acetaminofén. Se utilizan menos la aspirina y la dipirona. Pueden utilizarse, pero se utilizan menos. En caso de que fallen todas estas medidas, tenemos medidas extremas. ¿Cuáles son las medidas extremas? Como el filme, si no lo han visto se los recomiendo. Medidas extremas. Un filme maravilloso. ¿Cuáles son las medidas extremas? Lavado gástrico con solución salina al 0,9% a 9 grados de temperatura. Tomamos solución salina, se enfría hasta 9 grados y le hacemos lavado gástrico al paciente. Pasamos una sonda nasogástrica, se introduce solución salina y se saca, se introduce y se saca. ¿Por qué? Porque entonces enfriamos el estómago y el calor del cuerpo, como el estómago está en un nivel central, pues entonces se va trasladando hacia el calor, hacia el estómago, el calor de las vísceras va trasladando hacia el estómago y disipamos el calor con mayor facilidad. No mejoró, tenemos una medida aún más extrema y es lavado peritoneal. El lavado peritoneal también se hace con solución salina 0,9%, pero no a 9 grados centígrados, eso es demasiado frío para el peritoneo, se hace a 20 grados centígrados. ¿Cómo se hace esto? Se coloca una sonda peritoneal, eso lo puede hacer perfectamente bien un cirujano, y dos sondas peritoneales, por una sonda peritoneal se va pasando la solución salina esta a 20 grados centígrados y por la otra se va sacando. O por la misma sonda se coloca la solución salina y después se extrae. Es más fácil hacerlo con dos sondas. Son medidas extremas que se utilizan en caso de que no haya respondido el paciente con las medidas anteriores. Pero tenemos las dos opciones: el paciente fallece por el golpe de calor o el paciente mejora con estas medidas extremas. Aplicar medidas extremas. Tratado a tiempo y con medidas efectivas, el golpe de calor puede resolver sin secuelas. A tiempo, con medidas efectivas. Pensar en él, tenerlo presente. Verano, ola de calor, organismo no adaptado. Recuerden eso y fallo de todos los controles. Como el exceso de calor mata. El exceso de calor mata, ¿no es verdad? La falta de calor también puede ser mortal. Y por eso vamos a continuar el programa hablando de otra temperatura extrema. La hipotermia. ¿Cuáles son las causas principales de hipotermia? Son 4. La primera de ellas, hay más, pero son las principales. Estas son las que se ven con frecuencia.
Primera de ellas, y muy importante, exposición a temperaturas muy frías en el exterior. Eso se ve en áreas frías, en tiempo que cae nieve, o en personas que han estado sometidas a temperaturas, por ejemplo, atrapados en una nevera. Eso ha pasado también. Segunda causa, caída muy brusca de temperatura después de una crisis de fiebre. La persona tiene fiebre, tiene 40 grados centígrados, se le aplican medidas y la temperatura cae mucho, pero entonces se pierde el control del hipotálamo y la temperatura cae demasiado. Esto es un fallo del centro de regulador del hipotálamo ante una caída brusca de la temperatura. Puede pasar, es muy poco frecuente, nunca lo he visto, pero puede pasar. Tercero, el hipotiroidismo. Personas hipotiroideas sometidas a temperaturas frías, pero no tan frías, no tan extremas, pueden presentar hipotermia. Y en cuarto lugar, el alcoholismo. El alcoholismo en personas expuestas a temperaturas, pero tampoco tan bajas. Los hipotiroideos y los alcohólicos pueden presentar hipotermia con temperaturas que no son tan bajas, que para los demás dicen, pero si no hace tanto frío, pero ni usted es hipotiroideo, ni usted es un alcohólico. Estas personas, estas dos situaciones, pueden, con temperaturas no tan bajas, presentar hipotermia. En la hipotermia, el paciente que lo sufre tiene temperaturas inferiores de 1 a 2 grados por lo menos a la temperatura mínima normal del cuerpo. La temperatura mínima normal del cuerpo es 36,5 grados centígrados y estas personas tienen de 1 a 2 grados por debajo por lo menos para hablar de hipotermia. Puede tener más también, o sea, pudiéramos hablar de 35,5 a 34,5 grados centígrados. O podemos hablar también, si hablamos en grados Fahrenheit, de 1,8 a 3,6 grados Fahrenheit por debajo de los 63,7 grados Fahrenheit, que son la temperatura mínima normal. Estas temperaturas son imprescindibles para hablar de hipotermia. Una persona que no tenga esa temperatura corporal, no podemos hablar de hipotermia. Este descenso puede causar trastornos severos de funcionamiento del cuerpo y llegar hasta la muerte también. La hipotermia se produce, como ya hablábamos de las 4 causas principales, por exposición no protegida y prolongada a temperaturas frías. No es un momentico, es un rato. Un rato, y mientras más largo sea el rato, mientras más se prolonga este rato, peor aún. Lo más frecuente es temperaturas ambientales, pero como decíamos también ya, una persona que está atrapada en una nevera pues puede también presentar signos de hipotermia. En pacientes con hipotermia se debe medir la temperatura bucal o rectal. ¿Y por qué? Porque la piel tiene vasoconstricción para conservar el frío. Recuerden, mecanismo de conservación, para conservar el calor, mecanismo de compensación, de conservación del calor en respuesta al frío, vasoconstricción. Y entonces, ¿qué pasa? Que la piel va a estar más fría de lo que está al interior del cuerpo. Por tanto, la temperatura debe medirse dentro del cuerpo. ¿Y dónde se mide la temperatura dentro del cuerpo? Sin hacer un agujero, sin perforaciones ni nada. Boca y recto. Por eso la temperatura en pacientes con sospecha de hipotermia es en la boca o en el recto. Vamos a ver los síntomas y las lesiones provocadas por la hipotermia. Cuando la temperatura corporal desciende hasta 35 grados centígrados, es decir, 63 grados Fahrenheit, la sensación de frío es incómoda, pero es lo único que sentimos, no tenemos otra sintomatología, no tenemos otro problema, es solamente que sentimos mucho frío. Si desciende de entre 35 y 34 grados centígrados, es decir, de 61,2 a 59 grados Fahrenheit, aparece la hipotermia. Ya aquí estamos hablando, podemos hablar de una hipotermia un poquito más severa. Y aquí, en este caso, hay temblores graves, se pierde la capacidad de movimiento de los dedos, aparece coloración azulada de los lugares extremos, por ejemplo, la punta de los dedos, los pies, los dedos de los pies sobre todo, la nariz y sobre todo, muy importante, de las orejas, porque es muy visible, ¿no? A nadie le quitamos los zapatos para ver cómo tiene la coloración de los pies, digo, por lo menos en la calle, pero las orejas se las vemos a todos, Entonces aparece coloración azulada de los lugares extremos y aparece cierto grado de confusión en la persona que está sufriendo de esta hipotermia. Puede haber alteraciones de la conducta, la persona puede volverse irritable, un poco impredecible, con alteraciones. Si la temperatura corporal sigue descendiendo y ya se sitúa entre 34 y 33 grados centígrados, es decir, entre 59,4 y 57,6 grados Fahrenheit, los síntomas anteriores se mantienen y empeoran. Más temblores, más sensación de frío, la persona tiene más cianosis, o sea, más coloración azulada, tiene entumecidos, es lo que el nombre que le damos nosotros muchas veces.
a esa dificultad para mover las extremidades, para mover los dedos, lo que queremos es estar así, así, y tiritando, temblamos, produciendo calor, generando calor para salvarnos del frío que tenemos. Si la temperatura sigue descendiendo y baja de 33 grados centígrados sin llegar, o sea, sin bajar aún más de 32 grados, es decir, entre 57,6 y 55,8 grados Fahrenheit, aparece confusión mental. Moderada, no es una confusión severa, porque ya la persona tiene confusión mental. Al examen físico tiene pérdida de los reflejos, disminuye el temblor y cualquiera puede pensar que está mejorando porque incluso el temblor puede desaparecer, pero está empeorando. La frecuencia cardíaca, frecuencia del corazón, disminuye también. Se queja de falta de aire y se pierde la reacción a algunos estímulos. Tiene algunas situaciones que mejoran, el temblor, tiembla menos y hasta puede desaparecer el temblor. Pero vamos a encontrar que empeoran otros síntomas, sobre todo la coloración azul de las extremidades, los lugares extremos, es mayor, la confusión es mayor. Y esto nos dice que la persona ya está sufriendo una hipotermia más severa. Pero si sigue bajando la temperatura corporal, estoy hablando de temperatura del cuerpo, no la exterior, la del cuerpo es consecuencia de la temperatura baja exterior. Pero ahora tenemos a la persona con una temperatura entre 32 y 31 grados centígrados, es decir, entre 55,8 y 54 grados Fahrenheit. Ya es una hipotermia moderada, aparecen alucinaciones, delirio, la confusión empeora mucho, la persona está adormilada, dormido así y puede hasta llegar a presentar coma. Los temblores desaparecieron y la persona no siente frío. Signo de gravedad. La temperatura corporal está bajando, la exterior se mantiene baja y la persona ya no siente frío y lo que tiene sueño, hasta uno cuando trata de llamarlo dice, déjame dormir. No, déjame dormir no. Está mala la situación, está empeorando, tiene una hipotermia moderada, pero que puede empeorar aún. Y si la temperatura corporal desciende entre 31 y 28 grados centígrados, es decir, entre 54 y 52,2 grados Fahrenheit, aparece el coma. Arreflexia total, no responde, no tiene reflejo. La frecuencia cardíaca muy, pero muy baja, 50 y tantos latidos por minuto, y pueden aparecer trastornos cardíacos severos. Ya esta persona está en riesgo de muerte. Aún no es totalmente mortal, pero hay un riesgo elevado de muerte. Si la temperatura desciende de 28 grados centígrados hasta 26 grados centígrados, ese 52,2 a 50,4 grados Fahrenheit, las alteraciones son muy graves, el corazón presenta trastornos en su funcionamiento, la persona puede dejar de respirar, parada respiratoria y aparenta estar muerto. Lo vemos ahí y parece que está muerto, porque la frecuencia cardíaca es muy baja, la frecuencia respiratoria es muy baja y entonces, bueno, ya casi está muerto. Si no tomamos medidas rápidamente, va a empeorar. Y si la temperatura corporal desciende de los 26 grados centígrados, es decir, de los 50,4 grados Fahrenheit, aparece muerte. Muerte por trastornos cardíacos. Muy pocas personas han sobrevivido a temperaturas corporales tan bajas. Y recuerden, estoy hablando de temperatura corporal. Y esa temperatura corporal depende de la temperatura del medio ambiente, pero no es igual a la temperatura del medio ambiente. La del medio ambiente está generalmente, cuando aparecen estas temperaturas corporales, la del medio ambiente está por debajo de 0 grados. Ya una vez yo sufrí una hipotermia ligera, solamente tuve cianosis, temblores extremos y mucho malestar. Hace años, en una nevada que me atrapó en la calle y no estaba preparado para una nevada. Y esto me creó una situación bastante compleja hasta que pude tomar el tranvía, llegué al hotel donde yo estaba y bueno, ya la situación cambió en el hotel. ¿Cuál es el tratamiento para esta persona? Recuperar la temperatura corporal, pero debe hacerse gradualmente. Se coloca al paciente en un ambiente cálido y se deja tranquilo, que el ambiente cálido solo se encargue de recuperar la temperatura. Puede frotarse la piel con objetos calientes o envolver a la persona en mantas. Esto ayuda mucho, es muy importante, porque esto calienta la piel y al calentar la piel evita que con la recuperación la sangre periférica, la sangre que está afuera, que está más fría, vaya hacia el corazón, regrese al corazón y causa arritmias cardíacas y la muerte. Esta es la importancia de recuperar al paciente poco a poco. Es decir, ambientes cálidos, envuelto en manta y se le puede frotar con agua tibia u objetos calientes. Si no tenemos agua en ese momento, bueno, objetos calientes. Pero poquito a poco, no es llegar y vamos a recuperarlo rápido. No, lo va a matar. Poquito a poco. Para que no pase esto que acabamos de decir. Sangre fría que regresa a un corazón que ya está calentándose
corazón con arritmias, trastornos del corazón, y fallece la persona. Lo matamos ayudándolo. Ya esto pasó hace muchos años, cuando los primeros casos de hipotermia en personas exploradoras de los polos, pues apareció una vez que unos exploradores sufrieron una hipotermia severa, y entonces lo llevaron a una hoguera, los colocaron llenos de mantos, los pusieron al lado de la hoguera y se murieron por trastornos cardíacos. Los mataron los que estaban ayudando. No siempre. El que te ayuda lo hace para bien, recuerden eso. Tiene que tener el conocimiento de por qué te ayuda y cómo te ayuda. La hipotermia puede prevenirse. ¿Cómo? Con una serie de medidas. En primer lugar, proteger las partes del cuerpo más susceptibles de enfriamiento. Nariz, orejas, manos, pies, cabeza y, muy importante, el área del corazón. Abrigarnos el tórax, bien abrigado el tórax, y bufandas o el llamado suéter de cuello de tortuga que nos suba hasta acá, tape las orejas, gorros de lana para tapar la parte de la cabeza encima, pero gorros que nos cubran las orejas también, y entonces guantes, medias gruesas, zapatos gruesos con suela gruesa, y esto, bueno, pues nos ayuda a que las extremidades, que son los lugares que más, las partes del cuerpo que sufren más el frío, porque son aquellas que la sangre demora más en llegar y que incluso cuando hay vasoconstricción por frío, entonces la sangre circula menos en las extremidades, circula menos luego en los pies, en las manos, en las orejas. Bueno, utilizar ropas bien abrigadas y si es posible 2 o 3 capas de ropa. No se preocupe, colóquese abrigos, abrigos y abrigos y tápese bien, ¿eh? Tápese la nariz, todo, porque si usted tapa el área de la nariz también y respira a través de ropa, el aire que usted respira es un poquito más caliente porque el aire que sale se mantiene caliente en esta zona. Si usted respira directamente fuera, el aire que penetra es más frío, entonces el cuerpo tiene que gastar calor calentando ese aire, aparte que van a sufrir las vías respiratorias, se van a sacar las secreciones, la situación es más difícil. Se recomienda también que se utilicen ropas de lana, porque la ropa de lana hace sudar y el sudor, cuando se congela, es como cuando nosotros metemos cualquier cosa en un congelador, nos va a proteger. Paradójicamente, el sudor congelado nos protege, sobre todo congelado en la ropa, ¿eh? Se deben comer abundantes calorías en temperaturas frías, cuando estamos en ambientes muy fríos, mucha caloría. Aquí el azúcar no es tan mala, ¿eh? Muchas bebidas con calorías. ¿Por qué? Porque esas calorías van a ser utilizadas por el organismo para producir calor. Recuerden que la energía no se produce ni se pierde, simplemente se transforma. Entonces las calorías que vamos a consumir, el organismo utiliza, produce calor y mejoramos. Beber abundantes líquidos para estar bien hidratados. No beber alcohol es un grave error. A veces decimos, hace frío, voy a darme un trago de whisky para mejorar. No, señor. El alcohol, contrariamente a lo que se piensa, favorece la pérdida de calor. ¿Por qué? Porque el alcohol es vasodilatador, dilata los vasos sanguíneos de la piel y se pierde más calor. Y por tanto, el que bebe alcohol tiene más riesgo de hipotermia que el que no bebe alcohol. No fumar. El humo dilata los vasos sanguíneos de los pulmones y favorece la pérdida de calor por la perspiración de los pulmones. Cuando respiramos, como están más dilatados los vasos sanguíneos, perdemos más calor y por tanto mayor riesgo para una hipotermia. Tener disponibles mantas por si fuera necesario, mantas adicionales. Vamos, por ejemplo, en un automóvil y entonces además de la ropa abrigada tenemos unas manticas guardadas ahí, pues si pasa cualquier cosa y hace mucho frío, envolvernos en mantas y esto nos ayudaría mucho a conservar calor. Bueno, mis amigos, el programa ha sido un poquito extenso, pero hemos tratado 2 temas que por separado hubieran sido muy cortos, demasiado cortos, por eso los unimos en un solo programa y los unimos también porque los dos tienen el mismo problema, ¿eh? Cómo el cuerpo enfrenta temperaturas extremas. Cuídense, cuidado con la ola de calor que viene, el invierno está un poquito más lejos y bueno, hasta el próximo programa, ¿eh? Los espero.